En el año 1941, el ejército alemán ingresó a la Unión Soviética y a los pocos meses logró ocupar Letonia. Tras llegar y notar la gran cantidad de habitantes judíos, diseñó un macabro plan con el fin de aniquilarlos. Sin embargo, lo que se destaca en este episodio, además de la brutalidad ejercida por las filas nazis, es la trascendental participación de los civiles letones que contribuyeron con la eliminación de la población judía local. Es así como se desataron dos escalofriantes sucesos perpetrados por el nazismo en Letonia. Por un lado, el feroz pogromo de Riga y por el otro, la terrible masacre de Rúmbula. Esta última fue especialmente conocida a causa del sádico método utilizado por el comandante Friedrich Jeckeln, bautizado como empaque de sardinas. Entre ambas matanzas, no solo asesinaron a más de 40.000 judíos, sino que también marcaron un siniestro hito en la Segunda Guerra Mundial, siendo, detrás de la masacre de Babi Yar, el segundo homicidio en masa más grande cometido en 1941. Por supuesto, antes de la implementación de los campos de exterminio nazis. Entonces, ¿en qué consistieron ambas masacres y por qué se la considera una de las acciones más brutales ejecutadas por el ejército alemán? No te muevas de tu pantalla, ya que en los próximos minutos te contaremos todo acerca del pogromo de Riga y la masacre de Rúmbula, las terribles aniquilaciones sistemáticas de judíos ejecutadas por el nazismo en Letonia. ¿Estás listo? Pues entonces prepárate para viajar en el tiempo. El 22 de junio de 1941, el ejército de la Alemania nazi ingresó a la Unión Soviética, y entre los territorios que consiguió invadir se encontraban los estados bálticos, los cuales luego de la Primera Guerra Mundial habían sido ocupados por los soviéticos. Dentro de esta área se hallaba Letonia, cuya población recibió con júbilo la llegada de los alemanes, dado que no guardaban simpatía alguna por sus anteriores invasores. Uno de los primeros planes del Tercer Reich era el de eliminar a todos los judíos del país letón, y para ello no solo utilizaron todo el armamento e infraestructura a su disposición, sino que además contaron con la complicidad de los propios habitantes del país. Sin demasiado esfuerzo, los convencieron de que venían a liberarlos, tanto del comunismo judío como de una conspiración judeo-bolchevique, e incluso difundieron falsos rumores sobre que los semitas habían provocado incendios generalizados y toda clase de delitos. Fue bajo este contexto que el 2 de julio se dio inicio a lo que se conoció como el pogromo de Riga. En dicho evento, varios centenares de habitantes letones, junto a miembros del movimiento fascista Cruz del Trueno y con la colaboración de efectivos de la policía local, realizaron una serie de linchamientos de judíos por las calles. Los antisemitas ejecutaron duras golpizas contra buena parte de la población, que en algunos casos les provocó instantáneamente la muerte. Otro de los métodos utilizados consistió en la entrada violenta a los domicilios de las familias judías, además de la extracción de cautivos de la prisión central, a quienes fusilaron en el bosque de Bikernieki. Por otro lado, se registraron destrucciones totales de sinagogas a manos de la organización Cruz del Trueno, donde incendiaron dichas edificaciones religiosas con fieles y rabinos en su interior. Dos de ellas fueron la gran sinagoga coral de la calle Gogol, la cual ardió en llamas con 20 personas adentro, y la sinagoga de la calle Stabu, que fue destruida por un comando aéreo. Finalmente, el pogromo de Riga acabó con la brutal cifra de 6.000 judíos fallecidos y la destrucción de todos sus templos religiosos, a excepción de la sinagoga Peitab, que fue la única que quedó en pie. En el mes de noviembre, luego de haber asesinado a más de 30.000 judíos, el ejército alemán continuaría con la segunda fase aniquiladora dentro de Letonia, a la que se la conoce como Masacre de Rúmbula. Para esta misión, el Tercer Reich decidió convocar al comandante Friedrich Jeckeln, quien ya había participado en matanzas similares como la de Kamianets-Podilsky y la masacre de Babi Yar, de la cual puedes conocer todos los detalles en nuestro video dedicado a dicho tema. De esta forma, junto al Reichsführer de las SS, Heinrich Himmler, diseñaron un plan para destruir por completo la población judía de Riga, la capital del país. Para ello contaron con la colaboración de la recientemente creada Policía Auxiliar Letona.
De esta forma, seleccionaron un grupo de prisioneros hebreos en buen estado físico y los obligaron a construir 6 fosas comunes en Rúmbula, un pequeño sitio boscoso ubicado entre la estación del ferrocarril homónima y la carretera Riga-Daugavpils. Fue así como el 30 de noviembre de 1941, 1.700 soldados de las SS, junto a 1.000 miembros del Arais Comando de Letonia y la presencia de miles de agentes de la policía auxiliar, asaltaron las casas habitadas por judíos en Riga y los subieron en autobuses en dirección a Rúmbula. Quienes osaron mostrar una mínima resistencia o tenían alguna dificultad física se encontraron con la muerte de manera instantánea, como fue el caso del historiador Simón Dubnow, quien tenía una dificultad para caminar y fue asesinado en el acto. Para la masacre de Rúmbula fue utilizado un método conocido como Sistema Jekyll, utilizado por el comandante que estaba al mando del operativo. Dicho accionar ya se había puesto en práctica en las anteriores matanzas de las que formó parte, bautizado como empaque de sardinas. Este proceso estaba dividido en varios pasos. Por un lado, despojaban a las víctimas de sus ropas y objetos de valor. Posteriormente, en lugar de arrojar los cadáveres a los pozos, ordenaban a sus presas que se introdujeran en ellos y que se colocaran boca abajo sobre los cuerpos acumulados. Para ahorrar munición, no ejecutaban una gran balacera, sino que cada persona recibía un solo disparo en la parte posterior de la cabeza. A su vez, si alguna de las víctimas no resultaba asesinada, la enterraban viva. Tal era el horror del sistema Jekyll, que varios soldados alemanes quedaron espantados con semejante acto de crueldad. Dicho accionar se extendió hasta el 8 de diciembre, provocando más de 27.000 muertes. Posteriormente a esta fecha, el comando Arais continuó con la cacería de judíos y aumentó el número de víctimas a 34.000. Solamente 2.500 judíos que vivían en Riga pudieron evitar ser aniquilados, ya que se les encargó quitar los escombros que habían quedado en la ciudad, aunque de cualquier manera se les obligó a realizar distintos tipos de trabajos forzados. Lo sucedido en Riga y Rúmbula coloca a esta matanza como la segunda más bestial del Holocausto durante el año 1941, previo a la creación de los campos de exterminio. En el año 1943, Himmler ordenó a un grupo de esclavos judíos que desenterraran los cuerpos de las fosas de Rúmbula, ya que los pasajeros del ferrocarril lograban advertir con facilidad los olores que expulsaban los cuerpos. Podíamos oler el humo que venía de Rúmbula, donde los cadáveres estaban siendo desenterrados y quemados para borrar la evidencia, declaró Vaira Vike-Freiberga, expresidenta de Letonia, quien vivía en dicho país durante la Segunda Guerra Mundial. Por último, mencionaremos que algunos de los efectivos implicados en las matanzas ocurridas en el país báltico fueron procesados en tribunales de Alemania Occidental en el marco de los juicios de Einsatzgruppen y posteriormente fueron condenados a prisión. Por su parte, Friedrich Jekyll fue apresado por el Ejército Rojo, quienes lo juzgaron en Riga y lo ejecutaron en la horca. Es así como llegamos al final del video y queremos preguntarte: ¿por qué crees que el pogromo de Riga y la masacre de Rúmbula no son tan recordadas como otras matanzas perpetradas por el ejército alemán? Déjanos tu opinión en la bandeja de comentarios y no olvides suscribirte y activar las notificaciones. También recuerda seguirnos en Facebook e Instagram para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia. Esto fue todo en un nuevo episodio de Historia Militar. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo video.